Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, otro día de directazo. Vamos aquí a darlo todo para manteneros informadísimas y explicaros un montón de cosas súper interesantes sobre nuestro cuerpo, porque desconocemos muchas cosas. Y cuando vamos al médico tenemos la cabeza en 400.000 sitios, no nos acordamos de la mitad de preguntas que queríamos hacer, cuando salimos se nos ocurren todas de golpe y esto no puede ser. Así que vamos a hacer estos directos para preguntar un montón de cosas y tener montones de respuestas. Hoy vamos a hablar con la doctora Trias del Institut Marquès, que están en Barcelona, están en Sabadell, bueno, también sabéis que están en Milán, en Roma, ¿vale? Es uno de los centros pioneros de Barcelona, colaboramos con ellos desde hace casi un año, ya pronto hará un año, y súper bien. Todas las que habéis ido estáis muy contentas y esto me hace muy feliz porque ese es el objetivo, indicaros sitios interesantes donde estaréis a gusto, donde os ofrecerán un tratamiento adecuado y personalizado, ¿vale? Entonces, vamos a ver si ya están por aquí, yo creo que sí, ¿no? Sí que están, sí. Aquí está. A ver, a ver. Mm, mm, mm. Señor Instagram, no me hagas cosas raras, por favor. A ver si se conecta. Estaba lista, ¿eh? Así que está invitada. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Hola, hola, me estáis saludando por aquí. Hola, hola, hola. Yo es que como si no me pongo gafas no veo esta letra pequeña. Así que no me digáis, si queréis hacer preguntas, sobre todo, ponedlas en la casilla de abajo a la derecha donde veis un interrogante. Ahí es el sitio para poner las preguntas, porque todo esto de aquí yo no lo veo, ¿vale? Y después irlo a buscar es como de locos. Ahora he recibido la petición, les he invitado, a ver si ahora pueden entrar. Bueno, mientras tanto recuerdo que el descuento de Institut Marqués en todos sus tratamientos base, ¿vale? O sea, la base, después hay suplementos, pruebas extras que os podéis hacer, pero en los tratamientos base, el descuento para nuevas pacientes, nuevos pacientes, es del 10%, que está súper bien. ¿Mm? Importante. ¿Qué hace Instagram que no me deja? Otra vez, acepto, acepto. Estoy aceptando un mogollón de veces. Cuando pasan estas cosas me siento como en un matrimonio que dices, sí quiero, sí quiero, sí quiero, pues sí quiero. Pero nada, que no hay aquí, no se suma. A ver, es que no quiero cortar el directo, quiero seguirlo. Bueno, por si no os lo he dicho antes, pero ya, sí, ya sé que estáis y yo también estoy. Lo que no nos conecta a Instagram, pero estar estamos todos aquí. A ver, voy a cancelar y voy a invitar otra vez. Si ahora funciona. Bueno, no lo he dicho. Hola, Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Perdona el problema técnico. Nada, pero es que no es tu culpa ni es mi culpa. Esto es Mr. Instagram, que a veces está un poco desafinado, pero bueno, nosotras Como podemos dicen con en estas. la tele, cosas del directo. Exacto, y nunca mejor dicho. Oye, ¿te presentas? Sí, Porque no he hablado nunca contigo y tenía muchas hay ganas. muchas gracias. Igualmente, soy la doctora Rosa Trigas, de, bueno, como has dicho tú, de Institut Marqués, Barcelona y Sabadell. A Milán yo todavía no voy. Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Estás especializada en ginecología? Sí, especializada en ginecología y posteriormente en reproducción asistida. Me formé Muy bien. aquí en Barcelona y posteriormente empecé... Bueno, te cuento mi vida, así No, no, rápido. no, no. Más o menos para que sepan con quién estamos hablando, que esto Pues ya está llevo, bien. te lo digo ahora, 17 años haciendo infertilidad. Muy bien. O sea, una experta, señores y señoras. Muy bien. Perfecto. Gracias. Oye, Rosa, hoy vamos a hablar del SOP, síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Sí, sí, bueno, supongo que lo primero es, hay gente que dice, a mí me han dicho que tengo ovario poliquístico. Yo lo primero que quería aclarar es que no es lo mismo tener ovario poliquístico que el síndrome de ovario poliquístico, es diferente. Vale. Porque si no, habrá muchas chicas que dirán, pues mi ginecólogo me ha dicho que tengo ovario poliquístico y qué me va a pasar y voy a tener problemas de fertilidad y no es así. Tú puedes tener un ovario que tenga una apariencia poliquística, pero a Sí. lo mejor no tienes el síndrome. El síndrome es un conjunto de... Un síndrome se define por el conjunto de signos clínicos asociados a una enfermedad. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es más que tener los ovarios con apariencia poliquística y a veces ni siquiera los tienes de apariencia poliquística porque tienes el resto de síntomas. Ujú. Entonces, esto es lo primero que quería aclarar. Hay ovario poliquístico y hay síndrome de ovario poliquístico, que es el que nos interesa hoy. Sí, 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 sí. Pero buena aclaración porque yo, por ejemplo, lo desconocía. Sí, a ver, 20% más o menos de las mujeres tienen apariencia poliquística, que no se preocupen. O sea, si tienen reglas regulares, si no tienen signos como de hormonas masculinas elevadas, como sería el Sí. acné o pelito, entonces no tienen el síndrome, solo tienen eso. El síndrome realmente es un poco complejo porque es un síndrome que es de tipo metabólico, endocrino, un poco genético, un poco ambiental, pero al final hay como tres criterios y con que cumplas dos ya se dice que lo tienes. Y lo digo porque hay veces que también parece que ni los ginecólogos nos aclaramos y una paciente te dice, pues a mí este médico me dijo que lo tenía y este me ha dicho que no. Bueno, pues se tiene que ir al final del diagnóstico. Y serían así a grandes Sí, rasgos, en plan tic, exacto. tic, tic. De los criterios sería tener reglas irregulares, por ejemplo, tener ciclos pues, de más de 45 días, o sea, tener reglas Sí. irregulares o no tener reglas. El otro sería tener los ovarios de apariencia poliquística cuando haces la ecografía. Vale. Y el otro es tener los andrógenos, o sea, lo que es la testosterona, las hormonas masculinas elevadas. ¿Y cómo sabes que las tienes elevadas? Porque te hacen una analítica o porque se ve. Porque hay gente que cuando tiene las hormonas masculinas elevadas se manifiesta, pues lo que te decía, en acné, pelito, se cae el pelo, o sea, una testosterona elevada que la ves o por analítica o clínicamente. Entonces, solo que tengas 2 de 3 ya se dice que tienes el diagnóstico. O sea, puedes tener pues el pelito y reglas irregulares, pero una ecografía normal. O una ecografía con poliquísticos y reglas irregulares, pero no tienes ni pelito en la cara ni acné. Con 2 de 3 se considera ya que tienes un ovario poliquístico. Esto así a grandes rasgos. Vale. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí que es verdad que hubo un momento que a nivel hormonal yo debía estar súper revuelta porque me salió muchísimo acné, que nunca había tenido tanto ni en la pubertad, y casi todo por aquí, en la frente un poco, pero sobre todo aquí, en esta zona, y me salían como pelitos, así como muy duros, negros, que digo, pero esto, ¿cómo puede ser, no? Em, pero no tenía nada de lo demás. Entonces, solo con ese síntoma no sería síndrome de ovario poliquístico. Bueno. No, 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 no. ¿Y cómo se ve un ovario poliquístico? O sea, cómo lo vemos? ¿Cómo aparece la En la ecografía? ecografía, pues en vez de tener los folículos distribuidos por el centro, bueno, por todo el ovario, están como distribuidos alrededor, como un collar de perlas. Ujú. Y el recuento son ovarios grandes que tienen un volumen más grande del normal, más de 10 mililitros, y tienes más, se dice, más de 12 folículos en la imagen ovárica que tienes en ese momento, en ese corte. Vale. Entonces, con más de 12 en un ovario distribuidos alrededor, esa es la típica imagen de poliquístico, porque son como folículos que se han quedado, realmente son folículos que se han quedado parados. Hay muchos porque no han avanzado. Esa es Ujú. la, es bastante complejo de explicar, porque ya te digo, es a nivel endocrino es toda una historia, pero
es un ovario que no hace lo que tiene que hacer. Claro, Pero todo esto empieza de más arriba. La hormona que tenía que activar el ovario, en vez de hacerlo a pulsos así que suben y bajan de vez en cuando, son pulsos muy amplios y muy repetidos. Ya empezamos mal. El ovario entonces tiene que convertir a grandes rasgos las hormonas masculinas en estrógenos, que son hormonas más femeninas. Pues no lo hace. Es como que se queda frenado ahí. El ovario entonces tiene un ambiente como de mucha hormona masculina. Los folículos entonces no acaban de madurar, se quedan parados. Al final es un ambiente, digamos, de mucha testosterona, por decirlo de alguna manera, muchos andrógenos, y con muchos folículos que no sirven, que se quedan, se frenan y entonces no ovulas. Y eso va a dar entonces a otro de los problemas del ovario poliquístico. Como no ovulas, no tienes reglas, eso es por una parte, y no te puedes quedar embarazada. Y eso es lo que claro. te hace que tengas más dificultades para embarazarte. Falta de ovulación por el ambiente de andrógenos, de testosterona en el ovario. Claro, claro. Y una pregunta, estos folículos que no salen, que no explotan, digamos, que no se ovulan, ¿no? ¿Se quedan allí enquistados o se van al cabo en ese ciclo? No, no, no a ver, los folículos se acaban atresiando, acaban desapareciendo. Vale. Son más que quistes, se atresian, es decir, no llegan al potencial que tendrían que llegar de madurez. O sea, normalmente una persona que no tiene ovarios poliquísticos, una mujer, también se acaban atresiando. Tú reclutas, me lo invento, pues 8 folículos y de esos solamente uno llegará al final y los otros 9 desaparecerán. Pero los otros 9 han ido produciendo, han ido haciendo lo que tenían que hacer, de producir estrógenos y ayudar a que el endometrio también esté receptivo, etcétera, etcétera. Estos no hacen lo que tienen que hacer. O sea, tienes muchos que se acaban atresiando como una persona sin poliquísticos, pero no hacen la faena que tienen que No hacer. generan las hormonas que tienen que Correcto. generar para que todo el resto funcione, ¿no? Exacto. Vale. Sí. Esto, más allá de temas de reproducción y de embarazo y tal, ¿tiene consecuencias de cara a la salud de la mujer? Sí, es un síndrome metabólico, entonces se cree que la base es una resistencia a la insulina. La insulina, pues todo el mundo la conoce, es la que ayuda a que tu azúcar en sangre baje, entonces la resistencia a la insulina es la base de eso. Esto que por una parte produce estas alteraciones hormonales, a nivel médico te da más riesgo de tener intolerancia a la glucosa, riesgo de diabetes, riesgo de alteraciones del colesterol, todo eso lleva a tener más riesgo cardiovascular. Normalmente en pacientes jóvenes el riesgo cardiovascular es bajo, pero es un factor de riesgo que cuando eres más mayor lo tienes que tener en cuenta, que has Claro, tenido esto. claro. Se asocia también con obesidad, también es un factor de riesgo cardiovascular, es todo por una parte. Otro problema médico es que como las hormonas no hacen un ciclo normal, el tejido dentro del útero crece, como de forma incontrolada sin que haya una oposición de progesterona. Y eso te da más riesgo de que el endometrio crezca además, y esto se llama hiperplasia. Bueno, se tiene que controlar, porque con hiperplasia, con los años y de mayor, y si encima añades luego otros factores de riesgo como diabetes, obesidad, más adelante, podría convertirse en cáncer de endometrio. Entonces, el porcentaje de cáncer de endometrio no es alto, sobre todo porque son pacientes jóvenes las que ves en consulta, pues son mujeres jóvenes que te vienen porque se quieren quedar embarazadas o por reglas irregulares, pero más adelante tenerlo en cuenta hay riesgo de lo que se llama hiperplasia, o sea, sobrecrecimiento del endometrio y esto hay que tratarlo. Claro. O Sí, sea, es importante la detección precoz de esto, ¿no? Incluso sí, con chicas más jóvenes o algo, si hay algún tipo de problema, que sepamos que puede pasar esto y sí. cuanto antes se resuelva, mejor, ¿no? Estar Hay el tanto por ciento de mujeres que padecen este síndrome, ¿es elevado en la sociedad o no? No, bueno, depende de lo mires. En las últimas guías, revisiones que han hecho en la ESFE, dicen de un 10-12%, antes se decía un poco menos. Sí, bueno, todavía, pero ya te digo, es difícil de diagnosticar, hay que tener cuidado. O sea, tú no le puedes decir a una chiquita de 17 años que tiene ovario poliquístico porque tiene reglas irregulares, porque eso todavía no lo puedes tener en cuenta, le Claro, falta todavía madurez.
Entonces, es complicado hacer el diagnóstico, te diría que es alrededor de un 10%. En sudeste de Asia y en Europa oriental es un poquito más frecuente, pero bueno, más o menos es esta la estadística. Vale. ¿A partir de qué edad podemos decir que ya, si vemos dos de estos tres síntomas, tenemos que ir al médico para ver si estamos delante de un caso de Sí. síndrome de ovario poliquístico? Bueno, vale, hay hasta que han pasado 3 años desde que te ha venido la regla, Sí, puede ser normal que tengas irregularidades. Entonces, eso no se tendría que tener vale. como decir, ah, pues tiene uno de los criterios. Lo que pasa es que si tú tienes una chiquita con reglas irregulares, han pasado ya 2 años y tiene otras cosas, como por ejemplo obesidad o mucho acné, no le vas a hacer el diagnóstico, pero vas a estar pendiente de a lo mejor cuando han pasado 8 años después de la primera regla, entonces sí, o sea, tienes que vigilar, estar al tanto. Entonces se dice que hay ciertos criterios que hasta que han pasado 8 años después de la primera regla no hay evidencia de que los puedas coger como, eso Vale. sí, seguro que es, pero tienes que estar vigilando, o sea, tampoco, ah, no, porque no ha pasado tiempo, no, a ver si tu hija tiene reglas irregulares y pelito, vigila Algo porque cuanto hay antes, a nivel hormonal, ¿no? Algo hay, claro. sí, y cuanto antes pongas medidas y te aseguras que tiene un estilo de vida saludable y que hace deporte, pues hay que prevenir, o sea, esto es una enfermedad en la que lo que importa es prevenir, sobre todo lo que lleva a la resistencia a la insulina, obesidad, es prevención, entonces hay que estar al tanto. Totalmente. Sí, muchas veces nos centramos con el tema de tener niños, del embarazo, ¿no? Y no pensamos en las consecuencias también a nivel salud en general, que son súper Sí. importantes, ¿no? Así que sí, tenemos que vigilar muchísimo. Yo, bueno, he estado leyendo sobre este tema y ponía que el 75% de mujeres que lo padecen, que tienen el síndrome de ovario poliquístico, tienen problemas para quedarse embarazada, ¿no? ¿Qué Sí, es lo que ocurre? ¿Es el problema del endometrio en sí, que no está bien? es principalmente el problema de que no ovulan. Como, como decía antes, que hay muchas hormonas masculinas y del ovario, estos folículos no ovulan. Y si no ovula, si no hay óvulo, no puede haber fecundación. Entonces lo primero que sucede es esto, es que como no ovulan, no se pueden quedar embarazadas. Luego se añadirán otras cosas, como hay más tendencia a la obesidad, cuesta más que embaracen, vale, pero el principal problema es la no ovulación, que esto es lo primero que debes tratar cuando te vienen con reglas irregulares, porque a la que corriges eso, entonces a lo mejor ya está, ya no hay que hacer más. Sí, a nivel de endometrio no hay problemas. A nivel de endometrio, hombre, sí, pero va ligado. Como no hay ovulación, el endometrio crece de más. Vale, Entonces, si no hay hiperplasia endometrial, tampoco es receptiva, pero todo se enfoca en corregirlo primero. Si tú consigues que sí que haya ovulación, todo lo demás ya viene. Hay óvulo, hay un endometrio que crece y depriva con la regla, cae. Sí, o sea, hay un tema endometrial, el tema de la obesidad tampoco ayuda a la implantación, perdón, a nivel de receptividad endometrial. Todo va ligado. Al final, la primera medida normalmente suele ser pedir que bajen de peso y a partir de ahí ya empiezan a ver que los ciclos se regulan, el endometrio entonces es un endometrio normal, pero sí, es una combinación de todo, pero principalmente es la no ovulación, vale, la falta de ovulación. vale. ¿Cómo se resuelve este problema de la anovulación? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Cómo lo tratáis? Sí. Pues la primera medida sería, la mayoría de las veces, es perder peso. Si disminuye un 5% su peso, muchas veces se reinstaura la ovulación. Entonces, esta, por definición, es la medida más eficaz, más que otras cosas. Luego, se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, estamos hablando de alguien que quiere ovular para embarazarse, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que todas van a estar en sobrepeso, porque hemos dicho que los síntomas era el tema de acné, pelo, falta de No, regla. no, no todo el mundo, muchas es uno de los síntomas más frecuentes, pero no. Lo que pasa es que como tienen resistencia a la insulina, también a nivel metabólico les cuesta más a veces perder peso, pero no, hay chicas delgaditas que tienen ovario poliquístico también.
Entonces, si no tienen reglas, si no se quieren quedar embarazadas, entonces es muy sencillo el tratamiento. Tú necesitas que de vez en cuando tengan reglas para evitar esto que decíamos del endometrio creciendo mucho y que se convierta en algo malo. Estas pacientes con que tengan 3 o 4 reglas por año, le das la pastilla anticonceptiva y con eso arreglan. Pero si son las que quieren ovular de cara a embarazarse, y la medida de pérdida de peso no aplica porque no le sobra peso o porque no puede, porque no es tan fácil, entonces hay pastillas para que ovulen. Entonces el tratamiento de primera línea hay pastillas que se llaman letrozol, que es unas pastillas que hacen para inducir la ovulación. Si estas fallan, hay otras pastillas que la gente también conoce, como el clomifeno, el omifin. Estos son inductores de la ovulación. Si con pastillas no consigues que ovulen, porque hay pacientes que son resistentes, la siguiente línea de ataque serían inyecciones, las gonadotrophinas. Haces inyecciones a dosis bajas con la intención de que le crezca 1 o 2 folículos para poder embarazarse espontáneamente o con inseminación. Y estas serían las medidas más fáciles. Hay otra forma un poco más agresiva, no se aplica tanto, que es hacer cirugía, que es como pinchar haces una laparoscopia a través del ombligo, pinchas todos los folículos y esto a veces hace que se restaure la ovulación de los folículos, y si no ya nos vamos a in vitro. Claro, pero dependerá mucho de otros factores, de la edad de la paciente, de la calidad del semen, etcétera. Pero si empezaríamos de menos a más, sería pérdida de peso, pastillas para inducir la ovulación, inyecciones para inducir la ovulación, a veces cirugía y fecundación in vitro. Serían toda la gama de tratamientos posibles. Vale. Y una pregunta, si por ejemplo hacemos, o sea, esto se hace un mes y funciona, nos viene la regla y bueno, a lo mejor no conseguimos embarazo porque tampoco es tan fácil. ¿Al mes siguiente volveremos a tener el mismo problema y tendremos que hacer el mismo tratamiento? Sí. Sí. Se queda ahí con nosotras Sí. para siempre. Sí, puedes corregir, Sí. Si es, por ejemplo, por el peso, pues lo que puedes hacer es prevenir tener problemas de ovulación manteniendo el peso. Es una cosa que tendrás que vigilar siempre. Pero si quieres ovular, necesitarás probablemente medicaciones para inducir la ovulación o para regular la insulina. Hay gente que necesita metformina, por ejemplo, que es lo que toman algunos diabéticos. Esto, como regula la insulina, también ayuda a veces a tener ciclos. Vale. Estos serían los tratamientos para la ovulación. Luego hay otros tratamientos. Por ejemplo, para el pelito, pues también puedes dar anticonceptivas. Ahora tenemos acceso a tratamientos láser para quitar el pelo, no hace falta que estén con pastillas anticonceptivas. Quiero decir, cada síntoma tendrá su tratamiento, pero bueno, el que hemos dicho es solo para esta falta de ovulación. Vale. Entonces, yo entiendo que, claro, la parte de la laparoscopia pinchando los folículos es la parte más agresiva, digamos, ¿no? Para conseguir el embarazo natural, estamos hablando. No se hace mucho, pero si tienes a alguien que es muy resistente a todas las medicaciones, es joven, que dices, pues igual vale la pena hacerlo para que reinstaure sus ovulaciones, se puede hacer. A ver, es discutible como opción, no es la primera opción, pero es una más de las opciones. Vale. Pero no hay una solución total y absoluta, ¿no? Para que esto no vuelva a repetirse. Somos propensas o sea, tenemos este síndrome y lo vamos a tener siempre, aunque, bueno, si a lo mejor es por el peso, por el sobrepeso, claro. Si nos ponemos a dieta y no tenemos sobrepeso, ese problema desaparece entonces. Lo tienes controlado, sí. Pero si subes de peso, entonces a lo mejor empiezas a volver a tener los síntomas. Vale. Es un problema que lo mejor es prevenir, sabiendo que lo tienes, es tener controlado lo que son tus factores de salud. Vigilar que no sobres el peso, que no te sobre el peso, controlar tu tensión arterial, controlar que no tengas colesterol alto, que no tengas intolerancia a la glucosa. Es vigilar, es ser consciente
que es un factor de riesgo de otros problemas. De tu salud en general, Sí, totalmente. O sea, ahí la importancia súper clara del estilo de vida, ¿no? sí, Mantenerse activo, una buena dieta, sí, evitar ultraprocesados, vegetales, frutas, esto es lo que tenemos que comer, ¿no? exacto. O sea, es Pescado, importante para todo el mundo, pero en estos casos más. sobre todo. Sí, Exacto. Incluso si estamos haciendo, por ejemplo, el tratamiento con los medicamentos que nos hacen ovular, puede ser, me acuerdo, es que ya hace tantos años que lo hice yo que no me acuerdo, ¿era el Ovitrel o el Gonal o algo así? Uno de estos. el gonal son las inyecciones para estimular la ovulación. O sea, si las pastillas no funcionan o por lo que sea no las quieres usar, pues el gonal sí es una gonadotropina que estimula el crecimiento de un folículo si vas a hacer una inseminación o intentarlo en casa. Si lo Vale, das a altas dosis ya sería para in vitro. vale. Esto es para que crezca y el Ovitrel es el toque final, ¿no? Para que El ya que cuando ha hace- crecido ovules, sí, Exacto, lo liberes, sí. exacto. Entonces Sí. sería el medicamento Ovitrel, digamos, ¿no? El que hace que ovules, el que necesitan, ¿no? En este caso. Sí, si vamos a hacer que crezca solo un folículo para hacer inseminación, sí. Si vamos a hacer in vitro, Ujú. se puede usar el Litrel, pero actualmente se recomienda usar otro que te da menos riesgo de hiperestimulación, porque el problema de las fecundaciones in vitro en pacientes con ovario poliquístico es que tienen es un factor de riesgo de hiperestimulación. Entonces, en Claro. ese caso, Ovitrel se puede usar, pero se tiende a usar otro medicamento diferente. Porque claro, yo entiendo a síndrome de ovario poliquístico, si tenemos allí muchos, es como 12, ¿no? Como los 12 crezcan y además lleguen otros que están ahí en reserva y que no se Correcto. ven en la eco, están, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? ¿Los antrales? ¿Folículos antrales? Sí, sí, sí. Entonces, estos, si encima estos también llegan, o sea, más de 15, esto ya es un desastre. Aquí ya no tenemos que ir, ¿no? Sí, depende de, no, 15 aún depende de la Sí. paciente, pero sí, es que el mismo número de folículos en una paciente con poliquístico y otra que no lo tiene te puede dar una reacción diferente. Hay gente que saca 20 óvulos y está como si nada, y hay gente que con 15 ya tiene el síndrome de hiperestimulación ovárica. Claro. Pero bueno, como se sabe esta tendencia, lo que se hace es, al hacerla in vitro, se tiene en cuenta y y lo que hace que una paciente realmente, lo que desencadena la hiperestimulación, o sea, tú puedes estar muy estimulada, eso sí, pero la hiperestimulación, la per se, lo desencadena el Ovitrel al final. O sea, sin Ovitrel es muy difícil que haya hiperestimulación. Estará hiperestimulada, pero el síndrome de hiperestimulación, con todo lo que implica, es el Ovitrel el que realmente lo pone en marcha. Vale. Entonces, pues no se da Ovitrel, se da otro. La paciente, pues sí, estará unos días hinchadita, pero es más seguro que dar Ovitrel. Estas pacientes, entonces, cuando hacen in vitro, lo que suele pasar es que no se les deja hacer una transferencia de embriones en fresco, Ujú. porque no se les ha dado Ovitrel, con lo cual no pueden tener transferencia en fresco. El objetivo es que crezcan folículos, que hacer la descarga de la manera más segura posible, con lo cual Ovitrel no puede ser, crear embriones, congelarlos y ya Ujú. luego el mes que viene, cuando sus hormonas han bajado y está fuera de peligro, hacer la transferencia. Exacto. O sea, el funcionamiento con fecundación in vitro, por todo lo que nos hemos puesto en el cuerpo y por todo, por la función, la cantidad de óvulos que podemos llegar a sacar y todo, es dejar reposar el cuerpo y en el siguiente ciclo hacerle el transfer de Sí, embrión, ¿no? sí, sí, sí. A ver, digamos, es la conducta casi habitual en todos los centros en el que tiene ovario poliquístico, es el que llaman el freeze-all, el congelar todos los embriones ya de entrada, o sea, no como plan B, no, de entrada el plan es a ti te vamos a congelar los embriones, no te vamos a dejar tener hiperestimulación porque ya tienes el riesgo ahí. Exacto, exacto. Y una cosa, una vez claro, esto supongo que dependerá de la edad, ¿no? Pero, y de cada mujer, obviamente, pero así por norma general, una paciente sin ningún otro tipo de patología en el aparato reproductor, em, si hacemos la ovulación, pero no hacemos fecundación in vitro, hacemos un ciclo natural prácticamente, ¿qué tanto por ciento de embarazo tiene? ¿Es alto?
es como una persona que no tenga SOP. Claro, porque te pone en la situación en la que lo que os sucedía, que es que no ovulas, se ha corregido. Entonces te pone pues al 20%, que es parecido a la población general. 20-25%, exacto. Sí, Y en sí. pacientes que van a fecundación in vitro que tengan SOP, el tanto por ciento es igual a las pacientes que no lo tienen. Pero por transferencia, sí. Por transferencia, sí. A menos que tengan otros factores asociados tipo obesidad, que eso Ujú. ya de por sí te puede bajar la tasa, pero en principio sí. Por transfer, sí. Vale. Muy bien, muy bien. Pues yo tengo todas las preguntas hechas. No sé si Sí, tú quieres aclarar alguna cosa más, si quieres decir algo más. pues no sé, a ver, es que es un sitio que cuesta un poquito porque es como un árbol, tienes esto, pero tienes la insulina, entonces tienes la testosterona alta, entonces tienes el pelito, y tienes el acné, y tienes la resistencia al azúcar, es que es como muy complejo, entonces a mí me cuesta un poco explicar, no sé si se ha No, entendido, me cuesta explicarlo sí. todo porque es como, no es ABC, es muchas cosas que van unidas e interrelacionadas. La idea es un problema de tipo metabólico con múltiples manifestaciones y bueno, las más comunes son las que, por lo que suelen venir las pacientes, es pues, con reglas irregulares. De todos modos, también no todo el mundo que tiene reglas irregulares va a tener un ovario poliquístico, no todo el mundo que tiene pelito en la cara va a tener un poliquístico, o sea, hay otros diagnósticos. Puedes tener irregularidad en la regla porque tengas la prolactina alta, porque tengas problemas de tiroides, puedes tener pelito en la cara pues porque tienes un problema a nivel suprarrenal, es decir, hay más cosas, pero bueno, esto es así en reglas generales, tampoco lo quiero complicar mucho. Sí, no, eso yo he entendido todo lo que nos has explicado, súper bien, además muy bien explicado. El SOP, entonces, requiere de la intervención de otros especialistas, o sea, no solo el ginecólogo o la ginecóloga, tenemos que ir de la mano con nutricionistas, algún otro Sí, especialista. sí. Nutricionistas, bueno, sobre todo ginecólogos, son los principales, nutricionistas. En chicas jóvenes a lo mejor necesitas el pediatra para que esté al tanto, pero sin alarmar. Ujú. También una cosa que no he dicho, pero cada vez se habla, que no se habla mucho, pero muchas mujeres no lo dicen, pero está asociado a depresión y ansiedad por problemas de imagen, porque tener sobrepeso y pelito en la cara y tal, pues no. Entonces también hay que estar pendiente de esto, de si necesitan apoyo psicológico, etcétera. Sí. Eh, sí, a ver, sí, es complejo, es complejo. Bueno, sí, es lo que decías, ¿no? Son muchas cosas las que tenéis que mirar. Pero la parte buena es que una vez está claro que el problema es ese, sabéis Sí, por dónde tenéis que ir, qué es lo que tenéis que hacer y claro, después, una vez esto esté resuelto, el tanto por ciento de probabilidad de embarazo es igual a una mujer que no tenga el sí, SOP. Entonces, si el problema sí, solo es ese y se identifica cuál es el problema, la causa ujú, que un poco lo provoca, ¿no? Y se resuelve en ese mes, claro. te puedes quedar embarazada a la primera. O sea, si suena Sí, la campana, como suena a otras, ¿no? sí, porque son jóvenes. También es verdad que a veces lo que ves dos cosas. Una es que no responden en línea, o sea, no es una respuesta lineal. Tú a una paciente normalmente, cuanto más hormona le das, más responde, hasta cierto umbral. Síndrome de ovario poliquístico tienes miedo a la hiperestimulación, entonces das poquito. Y a lo mejor das tan poquito que no responde. Y le das entonces un poquito más y de repente se te dispara. O sea, yo digo que es como si tuviera el termostato un poco mal, ¿no? O sea, es todo nada a veces, entonces cuesta más. Y a veces lo que tienes, por ejemplo, es pacientes que tienen muchos óvulos, pero no son de buena calidad. Mm. Hay algo ahí también. Entonces, a lo mejor tienes 25 óvulos porque tiene una respuesta tremenda, pero a lo mejor te acabas quedando con 10 que son buenos y la mitad o más de la mitad no sirven. Quiero decir, tiene estas cositas
eso qué puede pasar? ¿El SOP te puede hacer bajar la calidad de los óvulos o simplemente es porque no están lo suficientemente maduros? Te puede hacer bajar la calidad de los óvulos por todo el ambiente que ha habido previamente en esos folículos que se estimularon, sí. Vale, vale, Pero bueno, que falta como tienen mucha respuesta, pues lo bueno es que dices, se bueno, ni que sea... mejor. Sí, sí. Y Claro, suelen ser pacientes jóvenes, mm, sí. claro, pero muchas veces cuando llegan a la clínica de reproducción asistida ya no son tan jóvenes. No, sí, sí, Y sí. entonces tenemos el problema de que, aparte del problema del SOP, tenemos el problema de la calidad ovocitaria, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, entonces será pues como otra mujer que le tienes que explicar también el riesgo este de que pues, el porcentaje que tienes de embriones anormales basado en la edad. Eso también puede pasar, sí. Claro, en ese caso, claro, quizás una paciente de 35, 37 años con SOP, sus óvulos serán como de una mujer de 40 a lo mejor. Estarán más perjudicados. No te sabría decir tanto, o sea, es más un tema de que ves que luego no están maduros y no acaban de fertilizar bien, más que genéticamente. Vale, Es un tema de la calidad de este óvulo para ser fecundado y darte embriones evolutivos. vale, ¿Sabes? Sí, no está muy bien, no está muy claro por qué, pero sí que lo vemos, que tienes muchos óvulos, pero muchos a lo mejor no se ven bonitos, probablemente por todo el tema hormonal que llevan de antes. vale. Muy bien, Rosa. Muy Pues bien. me ha encantado hablar Sí, contigo. igualmente, muchas gracias. Espero no haberme enrollado mucho No, no, y no, para nada, para nada. Súper claro, súper esquemático, todo contestado. Yo me he enterado de cosas que no sabía, espero que las demás también. muy Y bien. un poco, pues bueno, tener un directo hecho solo con el SOP, pues creo que es muy positivo Perfecto. porque en cuanto veamos SOP, muchos irán a clicar a ver qué pasa, ¿no? A Muy bien. ver si me entero un poquito más de algo, ¿no? Pues un placer. Cualquier cosa me dices, me puedes mandar un email si te han quedado o si te preguntan luego a ti Eh, tus seguidoras y yo te contesto. Encantada. bueno, en el directo seguro que alguna pregunta van a hacer cuando lo publique ahora. Sí. Muchas porque a estas horas muchas están trabajando, pues esta noche lo verán la mayoría y el fin de semana también. Así que Vale, ya perfecto. encontraremos por ahí alguna pregunta o algún comentario, Muy seguro que bien. sí. Muchísimas gracias. Un Muchas placer. gracias, Rita. Un besito, recuerdos a todos. Gracias. Chao. 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 Gracias a todas, espero que os haya gustado el directo. Un besito, chao.